Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy vamos a hacer el análisis de una de las personalidades más importantes que tiene la historia de la manipulación. Sí, la historia de la manipulación. O sea, y me saco los lentes un segundo porque después los necesito para analizar, pero necesito antes que nada que entiendas que este tipo es un ícono en la historia de la manipulación. De hecho, cuando estudio comunicación no verbal, cuando sigo profundizando en los conocimientos de sinergología, del doctor Paul Ekman, etcétera, 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 este tipo se trae a colación constantemente. Ya después vas a ver cómo, si querés investigar un poco más, te voy a dejar algunos links a algunas personas para que vayas a ver y que conozcas un poco más de la historia de este tipo. Pero básicamente Charles Manson es un tipo que le dieron la perpetua, ¿sí? Cadena perpetua, pero no mató a nadie. ¿Qué hacía el tipo este? Y volvemos a lo mismo, después les dejo los links para que ustedes lo averigüen y vean inclusive videos de Damián Cook que son fenomenales y que explican la historia perfectamente del ícono de Charles Manson. Este tipo lo que hacía era, a través de la palabra, manipulaba a la gente para que esa gente mate otras personas. O sea, era un manipulador social. Recuerden que yo hice un video de cómo hacer para identificar manipuladores sociales. Se lo voy a dejar acá arriba en este instante. ¡Cling! Ahí apareció. Pero hay una entrevista particular que es una de las últimas entrevistas que dio, que es la que yo quiero analizar con ustedes. ¿Por qué? Porque me parece sumamente interesante. Es una entrevista de 1 minuto, pero tiene tantas cosas. Podemos hablar tanto de ese minuto que me pareció sumamente interesante a tomar esa entrevista y ponerla bajo análisis, que en definitiva es lo que hacemos. Antes que nada te digo, suscríbete al canal, activa la campanita y envíale este video a todos tus amigos, a toda la gente conocida, porque te prometo que haciendo este análisis conmigo, acompañándome en estos análisis, vas a aprender a identificarlo vos mismo también. Independientemente que no tengas el conocimiento de fondo de la sinergología, de las microexpresiones faciales, que no sepas cómo se denomina cada uno de los movimientos del rostro, no importa. Vas a lograr identificar y ver las incongruencias comunicacionales que tiene tu interlocutor. Y eso es sumamente importante porque vas a poder decir, che, acá hay algo que no está bien. Exactamente qué es, no sé, pero hay algo que no está bien. Así que es importante también que tomes esto como un momento, un rato donde la pasamos bien, nos divertimos, nos reímos, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo algo que es sumamente productivo. ¿Por qué te digo esto? Y porque la comunicación es transversal a todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Para vender algo, para estudiar algo, para presentar algo, para tener un trabajo, la comunicación está siempre presente. Y estas cosas hacen que nosotros seamos un poquito más detallistas. Tema sumamente importante en la comunicación. Así que sin más periplos, vamos a darle para adelante con el análisis de este minuto. Yo lo voy a dejar correr primero entero y después voy a ir haciendo algunas pausas, si esta entrevista la vi 200.000 veces, algunas pausas para ir mostrándoles algunas cosas. ¿Ok? Vamos a eso. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. Hasta acá nomás fueron 29 segundos. Es increíble la cantidad de cosas que podemos analizar. Esta entrevista no está completa, no la encontré completa en ningún lado, si no lo hubiese hecho el análisis completo. Pero fíjense, esto seguramente hubo un corte en esta entrevista, pero fíjense cómo vuelve a arrancar de una manera completamente distinta a lo que hizo recién. ¿Sí? Simplemente para que ustedes lo tengan, digamos, tengan en mente que hubo un corte en esta entrevista en este momento, porque fíjense cómo él saca de adentro otra cosa completamente distinta a la que mostró recién. Oh. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. When am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards. Esa es toda la entrevista. Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ir analizando paso a paso qué es lo que él fue haciendo en esa entrevista, o al menos en esta parte de la entrevista. Fíjense que el entrevistador acá le dice, decime en una palabra quién sos. Y vamos a ver la reacción que tiene frente a una pregunta tan simple. Tell me in a sentence who you are.
antes de que termine de decir la pregunta, fíjense los tiempos, antes de que termine de decir la pregunta, ¿cuál es la reacción que tiene Charles Manson en esta entrevista? Miren, Tell me in a sentence who you are. Fíjense que antes de que él termine, de que el entrevistador termine, hay un acercamiento, una invasión del espacio personal del entrevistado. ¿Por qué esto? Porque como ya les venía diciendo, la gente que tiene estos temas o estas patologías tienen y quieren siempre hacer sentir incómodo al otro. Vos vas a hacer una entrevista a la cárcel, como en el caso de este tipo, y la verdad que un preso se te acerque tan repentinamente antes de que vos termines de hacer la pregunta te genera una cierta incomodidad. Entonces, esa incomodidad es la que buscan los psicópatas o los manipuladores sociales para sentirse el centro de la atención, para sentirse que están en el comando. En la primera acción que hace, la primera, vamos a ver cómo sigue. Bueno, ahí podemos analizar frame por frame todos los gestos que hace, ¿no? Tell me in a sentence who you are. Ahí enojo, ¿no? Voy frame por frame. Sorpresa. Enojo, sorpresa. Fíjense, ¿eh? Sorpresa con felicidad. Sorpresa, desprecio, enojo. Fíjense, todas las caras juntas. Todas las emociones juntas. Sorpresa de nuevo. Hay un desplazamiento del centro de su rostro hacia uno de los costados. Fíjense. Enojo. Enojo con felicidad. Sorpresa. Sorpresa con felicidad. Desprecio. Acuérdense de este gesto, que lo habíamos visto en la entrevista de Nair Galarza. Afinamiento de los labios. Ahí. Fíjense. Fíjense la cantidad de rostros, la cantidad de expresiones que hace en un lapso de 5 segundos y medio. Voy frame por frame. ¿Ve? Nuevamente, desplazamiento del rostro hacia uno de los costados. Ahí, felicidad. De nuevo. Sorpresa. De nuevo. Nuevamente la sonrisa propia de un psicópata. ¿Y qué dice? Nobody. Nadie. Y termina con un rostro. Acá parece que tiene arrugado todo el tiempo, pero en realidad tiene una esvástica en la frente. ¿Sí? Se talló no sé, se cortó una esvástica en la frente. Bueno, en fin, temas propios de alguien que no está dentro de sus cabales, ¿no? Fíjense, acá hay un movimiento de los labios que no lo podemos percibir, que es muy propio de él. Si van a ver otros videos de él, también lo van a reconocer sin la barba, porque acá no se ven los labios. Entonces ahí perdemos una fuente muy importante o muy interesante de expresión, ¿no? Porque al no verse los labios, no sabemos si en este momento él está realizando esta sonrisa que habíamos visto en el video de Nair Galarza, que lo expliqué ahí también. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. Ahí fíjense como cuando dice esto, parece como que cuando dice un malabarista de vino, en realidad sería como, no sé si está bien traducido eso, me acuerdo que en otra entrevista, en la misma entrevista, pero en otra traducción, había escuchado como, o recuerdo haber leído como si fuese una jarra de vino, no un malabarista de vino, no sé si eso está bien traducido. Pero fíjense que cuando dice eso parece sentirlo en la boca. Ahí está, parecen saborear el vino. Esto es loquísimo y es algo propio de las personas que están distorsionadas, ¿sí? Tienen una distorsión de la realidad, porque él nombra algo y logra sentirlo. And a straight razor if you get too close to me. ¿Ven? Y esto es propio de una navaja afilada si te me acercas, dice él. Es propio de lo que él quiso mostrar al comienzo de la entrevista, ¿no? Ese acercamiento, ese avasallamiento del espacio personal del entrevistado, donde el entrevistado empieza a ponerse incómodo. Esto es algo propio del comportamiento de los manipuladores sociales, ¿sí? Que quieren llamarte la atención y que encima es un comportamiento narcisista donde se ve que él quiere parecer inteligente dando esa respuesta. Este es un tipo que tiene, según las investigaciones, o tenía en realidad tenía porque falleció, estoy casi seguro que falleció, tenía un IQ
un coeficiente intelectual muy, no sé si muy alto, pero más alto que lo normal. Entonces, este tipo de respuestas hace que el entrevistado se sienta superior, aunque no esté diciendo absolutamente nada. Y que el entrevistador diga, ¿qué dijo? No entendí nada. Y ese estado de ¿qué dijo? No entendí nada, lo hace a él, ¿sí? A Charles Manson en este caso, ponerse intelectualmente en un grado de superioridad, que es siempre lo que busca el manipulador. El manipulador, y este tipo era sumamente manipulador, lo que intenta siempre es mostrarte el camino. Yo soy el que sabe, yo soy el que entiende, yo soy tu guía. Por eso hacen las cosas que hacen. ¿Se entiende? Entonces, no solamente corporalmente existió ese avance y ahora le dice que es una navaja afilada si se te acerca, como diciendo, mantenete donde estás, sino que, aparte de eso, genera una respuesta compleja haciéndose pasar por una especie de filósofo que en realidad es completamente vacío todo lo que dijo. Simplemente él tiene esa manipulación a recontraflor de piel. Y por eso logró todas las cosas que ha logrado, ¿no? En su vida. Y me refiero no como que este logro sea positivo, sino que todas las cosas y todos los males que ha hecho a la gente, teniendo en cuenta esta secta de los Manson que él lideraba y que hacía justamente convencía a la gente a que mate a otras personas. Y ahí termina con un desprecio clarísimo. Fíjense. No sé si estaba volviendo o no. A ver. And a straight razor if you get too close to me. Fíjense acá. Ahí está, ¿ven? Desprecio absoluto. Oh. Y esta segunda parte de la entrevista, que parece joda porque todo pasa en 40 segundos, 50 segundos, pero esta segunda parte, yo calculo que el entrevistado no le dio la relevancia a esta persona que él decía que no era nadie y dando una respuesta compleja y filosófica, cuasi metafísica, de que él no es nadie, pero al mismo tiempo sí lo es. El manipulador tiene que de alguna forma sentir el control. Recién dijo que no era nada, que no era nadie. I'm no one. Fíjense ahora. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. Recién no era nada, no era nadie. Y ahora dice, ¿por qué yo tendría que trabajar si yo lo tengo todo? ¿Se entiende la incongruencia comunicacional entre una cosa y la otra? Ahora está intentando manipular desde el vos no sos nada. Lógicamente que este pensamiento que tiene él es propio de la época hippie que él tuvo. Volvemos a lo mismo. Si les interesa este tipo, porque es un ícono de la manipulación, ¿sí? Negativo, lógicamente, pero es un ícono. Les voy a dejar abajo el link del video o a los costados o acá arriba, no sé, pero les voy a dejar en algún lado para que vayan a ver la historia innecesaria de Damian Cook, que justamente tiene que ver con el hippie, con la época hippie, ¿no? Donde no necesito nada, tengo todo, hago todo. Tiene una historia de vida durísima, la madre lo cambió por escabio, si mal no recuerdo, falopa por todos lados, el padre no tenía o no se sabía quién era, el padrastro lo violaba, el tío, o sea, todo un quilombo, ¿no? Un quilombo real, pero es sumamente necesario que entiendas cómo el manipulador, en este caso un tipo que se lo reconocía como manipulador, que tenía la manipulación muy entrenada, sumamente entrenada, siempre es el que tiene que ser escuchado. Siempre es el que tiene que tener la diferencia jerárquica comunicacional, que yo siempre les digo, che, acuérdense que la comunicación es horizontal, siempre se los digo, sobre todo en mis clases. Acuérdense siempre que cuando van a comunicar, ustedes no son más ni menos que nadie. ¿Por qué? Porque hacen sentir al otro bien cuando ustedes no se muestran como superior. Entonces, esta superioridad que él quiere generar es justamente eso. Vos quedate en el molde, el que sabe soy yo, dame pelota. Te lo quise hacer entender por las buenas, mostrándote una respuesta filosófica y un avasallamiento para que vos entiendas que a mí no me importa invadir tu espacio personal. ¿No se puede? Bueno, sigo entonces y ahora voy al enojo directamente al cruce porque necesito que entiendas que el que manda soy yo. En definitiva, eso está haciendo él en este momento. I'm the king, man. Antes no era nadie y ahora es el rey. ¿Se entiende? La incongruencia que existe. Man, I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. Fíjense, no, enojo. Yo decido quién hace qué y dónde lo hace. Y hace 15 segundos atrás, está bien, hubo un corte en el medio, no era nadie. When am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? Fíjense, ¿no?
cómo cambió la expresión. Ahora voy a volver para mostrarles. Al principio existía esa expresión que también vimos en Eric Galarza de el párpado superior relajado, ¿no? Como hinchado las pelotas de la situación, como diciendo esto ya lo hice un montón de veces, entonces miro, inclusive me relajo y existe un pestañeo inclusive lento. Acá está enojado, la expresión le cambió por completo. I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards. Fíjense, bueno, acá sí algo, a ver. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Fíjense esto, ¿no? Acá esta última parte no la había visto. Si empezara a matar gente, no quedaría nadie. Pero fíjense que no lo dice con el mismo tono. Si empezara a matar gente, no quedaría nadie. No dice así. Dice, si empezara a matar gente, no quedaría nadie. Eso es algo propio de alguien que quiere llamar la atención. Acuérdense que para llamar la atención no necesariamente tengo que levantar la voz. Por ejemplo, si yo te digo, suscríbete al canal, eso es una cosa. ¿Puedo llamar la atención? Sí, lo puedo hacer. Pero también puedo decir, suscríbete al canal, por favor. Me haces un recontra favor y para vos es gratis. La llamada de atención, algo que en la comunicación, en la oratoria se llama impacto, puede ser tanto para arriba como para abajo. No necesariamente tiene que ser siempre para arriba. Por eso, muchas veces, y siempre lo repito, la comunicación tiene que ser, saquemos a Charles Manson del medio, digo, tu comunicación diaria, para que la gente te preste atención, tiene que ser un sub y baja constante. Porque eso llama la atención de la gente. Y fíjense, este tipo, que es un manipulador, lo hace ya de una manera cuasi natural, ¿no? People, there'd be none of you left. Y ahí aprieta los labios de nuevo, probablemente con una sonrisa que realmente por toda la barba que tiene no se lo ve y no logramos analizarlo. Básicamente, eso es todo por hoy. Quiero quedarme con que el tema de la manipulación, el tema de los manipuladores sociales, existen. ¿Sí? Vuelvo a recalcar algo, vuelvo a recalcar lo mismo. 1 de cada 100 personas tiene este tipo de alteraciones. 1 de cada 100 personas, vos conocés más de 100 personas. Y es importante que logres diferenciar estos manipuladores. Es importante que logres decir, che, bueno, esta persona tiene comportamientos de manipulador o de manipuladora. ¿Por qué te digo esto? ¿Significa que todos los manipuladores son este tipo que vimos recién? No, no necesariamente. ¿Sí? No todos son iguales. Pero caer en una manipulación constante te puede llevar a vos a estar sometiéndote a cosas que en realidad no te pertenecen o a cosas que no estás convencido de hacer, y eso no está para nada bueno. Entonces, te voy a dejar 2 tareas. La primera, que veas este video que te voy a dejar acá arriba, que ya te lo había recomendado antes, respecto de cómo identificar manipuladores sociales. Y la segunda, te la dejo en la descripción de este video. Si te interesa averiguar un poco más de quién era Charles Manson y todas las cosas atroces y aberraciones que hizo durante su vida, también te voy a dejar el link de Damián Cook para su historia innecesaria. Nos vemos más pronto que tarde y muchas gracias por estar ahí de nuevo en otro análisis de personalidades, análisis de discursos. Déjame también en los comentarios a quién analizamos próximamente, que lo vamos a estar haciendo.